Vale, pues buenos días, Arayasín, Sandra y a todos los asistentes. Buenos días. Pues ahora sí que vamos empezando, ya tenemos pues cerca de 20 participantes y algunos más previstos. Bueno, no sé si nos veis algunos con la cámara exacto encendida. Ahora mismo estamos compartiendo exacto pues ya casi prácticamente el inicio de la presentación. Bien, bueno, pues buenos días a todos y como digo, bienvenido a este webinar, ¿no? Este webinar pues de gran necesidad, ¿no? Por la obligación que supone, ¿no? Como bien sabéis, pues ya os informábamos en nuestra newsletter, el Real Decreto. Bueno, antes de nada quiero decir que se grabará este webinar, se grabará porque también nos servirá obviamente pues para la pertinente, ¿no? Pues difusión para aquellas empresas que no hayan podido asistir. Y bueno, pues seguramente que también servirá de apoyo pues para todas las cuestiones, ¿no? que se puedan preguntar, ¿no? La previsión es alrededor de una hora y cuarto y lo he dicho, pues siempre una primera exposición y luego pues todo un turno de preguntas y respuestas. Como decía, bueno, pues la entrada en vigor del Real Decreto Ley 06/19 de 2019, del 1 de marzo, pues supuso la modificación, ¿no? De la Ley Orgánica de Igualdad, por el cual se incorporan, obviamente, la obligación de realizar y presentar, ¿no? Planes de igualdad a mayor número de empresas, dependiendo del número de trabajadores, ¿no? Hasta, bueno, pues el 2007 el plan de igualdad era obligado para las empresas mayores de 250 trabajadores. En un siguiente tramo, el pasado año, se alcanzó el tramo de 150 trabajadores hasta 250 y ya efectivamente este 2001, con entrada en vigor el pasado 7 de marzo, pues se ampliaba ese rango de empresas a empresas con trabajadores entre 100 y 150. Pero además también con la vista puesta y con tiempo, ¿no? También pues para planificar y elaborar esos planes, pues también con la mirada puesta en la obligación, ¿no? Del año que viene, donde pues se abarca ya un rango muy importante con un gran número de empresas que estarían en el rango de 50 y 100 trabajadores. Bueno, pues ante esta obligación, pues bueno, tenemos obviamente pues esta obligación también de facilitar a nuestras empresas turísticas bueno, pues el inicio, ¿no? de ese plan de igualdad y en ese caso pues de la mano de la firma Lógica y Auditores. Lógica y Auditores, bueno, pues tiene referencia también desde Asotel y están trabajando con ellos en este y otros ámbitos, como también os expondremos. Lógica y Auditores, bueno, pues es una firma de ámbito nacional integrada por bueno, un gran número, ¿no? de abogados y abogadas graduados y que, bueno, pues están en diferentes puntos de la geografía española, tanto tiene oficinas en Madrid, Galicia, por ejemplo, Cataluña y también, como decimos, aquí en Canarias, ¿no? Por tanto, los tenemos cerca, aparte de ser un gran equipo, como digo, de profesionales de diferentes ramas, todas ellas vinculadas al laboral y que, bueno, pues de manera integrada, ¿no? y polivalente, pues ofrecen, como lo estamos viendo, pues un amplio catálogo de servicios profesionales. Estamos también, además, ultimando un convenio de colaboración desde la Federación Turística de Lanzarote, que hará posible, pues por un lado, importante y como primer paso, pues poner en marcha, ¿no? Que las empresas puedan contar, como digo, pues con una firma de gran experiencia, con grandes profesionales, que les ayuden, pues, como digo, tanto en la redacción, elaboración de estos planes de igualdad, que hoy nos trae este webinar, pero además que tengan también pues, un servicio, ¿no? De referencia en todos estos servicios que bueno, pues estamos ahora mismo visualizando, ¿no? Desde auditorías laborales de legalidad, protocolos de prevención y tratamiento de acoso, auditorías de igualdad, códigos de conducta, códigos éticos, y bueno, pues todo eso también además apoyado con un gran catálogo de formación que sin lugar a dudas es necesario para, bueno, pues para realmente implantar, ¿no? Tanto un plan de igualdad como cualquiera de los servicios
que nos ofrece Lógica y Auditores. ¿Quién está con nosotros? Bueno, pues Pablo Hurtado, por un lado, pero también Sandra Cid, que va a ser la responsable, ¿no?, profesional que nos va a dar este webinar. Y ella, bueno, pues tiene un gran y amplio currículum, pues es tanto laboralista, auditora sociolaboral, pues desde 1998. Tiene una gran especialidad en igualdad de género y técnica de formación en igualdad, un máster en seguridad social, especializada en auditoría de igualdad, diagnóstico de género, elaboraciones de planes de igualdad, posgrado en igualdad de género, técnicos de formación en igualdad, y un largo, etcétera, aparte de ser, por supuesto, pues, miembro y socio de Lógica Auditores. Pues, por mi parte, Sandra, yo creo que no extendernos más en esta importante presentación, y te cedo la palabra. No sé si te podemos visualizar también. Tienes tu cámara activa para que te pongan cara. Y si quieres, pues puedes ya desactivarte tu micrófono. Vale, muy bien, pues muchísimas gracias, Susana, por la presentación y por darnos la oportunidad de participar en vuestra asociación para vuestros asociados y poder transmitir, pues, estas novedades en cuanto a los planes de igualdad, pues, que se acaban de publicar el 13 de octubre. Sí, yo antes de continuar, perdón, Sandra, sí. Interrumpo. Yo lo digo porque me tendré que desconectar hacia las 10 menos 10, menos cuarto, porque tengo, bueno, la agenda también manda, ¿no?, una reunión con el viceconsejero de Transporte para otras cuestiones también importantes turísticas. Entonces, bueno, yo me desconectaré para no interrumpiros, por eso también aprovecho a despedirme entre comillas, pero estaré aquí. A menos 10 me desconectaré, pero se queda también como coordinadora, y luego abrirá ese turno de preguntas Alicia Ramos, técnica de la Federación Turística Lanzarote. Así que nada, pues disculpa por interrumpirte, pero aprovechaba para no tener lo que hacer después. Gracias, Sandra. Muy bien, gracias, Susana. Vale, pues lo hemos planteado así, o sea, yo voy a hacer la exposición y después al finalizar, pues abriremos una ronda de preguntas y será Alicia, pues, quien nos coordine, ¿no?, a ambas partes. Y bueno, pues como comentaba Susana, y siguiendo, pues, lo que ella decía, la Ley de Igualdad del año 2007, la Ley 3/2007, pues fue modificada con el Real Decreto 6/2019 y ahora mismo acaban de entrar en vigor dos nuevos Reales Decretos que obligan, pues, como comentaba un poco Susana, ahora mismo a empresas que tengan más de 100 personas en plantilla, y en marzo del 2022, pues, a todas aquellas que tengan más de 50. Entonces, para eso, pues han contado con nuestra firma, con Lógica Auditoría, para que os expliquemos un poquito cómo es el proceso, ¿no? Y bueno, y ver que tampoco, o sea, que es complicado, pero que, vamos, que es fácil de alcanzar para todas las empresas. Entonces, lo hemos dividido, lo vamos desgranando poquito a poco. Entonces, para hacernos una primera idea de qué es un plan de igualdad o para qué es el plan de igualdad de nuestra empresa, es para integrar la igualdad en la gestión de la empresa, ¿vale? Es transversal y la igualdad la tenemos que integrar en todos los ámbitos de la empresa, en todas las áreas. Entonces lo dividimos en tres grandes bloques, la implantación la elaboración y implantación del plan de igualdad. En un primer paso tenemos que hacer un diagnóstico de situación, es decir, una auditoría o una radiografía de cómo están todas las áreas de nuestra empresa. Posteriormente elaboraremos lo que se conoce como el plan de igualdad, el documento del plan de igualdad, y finalmente procederemos a la implantación de las medidas que hemos acordado en dicho plan de igualdad. Como os decía, lo que estamos haciendo ya es actualizando e implantando todas las medidas que se han recogido en estos dos últimos Reales Decretos publicados el 13 de octubre, el 901 y el 902. El 901 regula todo lo que son los planes de igualdad, cómo se deben de hacer, que hasta ahora sí que no estaba regulado, y el 902 nos habla del tema retributivo, porque también regula el principio de igualdad retributiva y nos obliga también a todas las empresas a implantar la auditoría retributiva. También se está comentando
que ese Real Decreto 902 obliga a todas las empresas, ya no que tengan planes de igualdad, a tener un registro salarial. Pero ese registro salarial es obligatorio desde el 2019. Ahora el Real Decreto 902 lo que ha hecho es establecer unas pautas de cómo se tiene que hacer, pero realmente las empresas ya tienen que cumplir con ese registro salarial desde el año 2019. ¿Y cuál es el objetivo de estos dos reales decretos? Garantizar la efectividad de los planes de igualdad y su registro, incluida la igualdad retributiva. Es lo que iremos viendo ahora a lo largo de la exposición. Pero para empezar, antes de iniciar nuestra exposición, quiero situar, pues porque hay distintos tipos de empresas que estáis viendo ahora mismo la webinar. Entonces, para que os situéis de si vosotros estáis obligados o no a implantar el plan de igualdad, ¿vale? Entonces, tenemos dos grandes bloques. El primer apartado, el sí. Si mi empresa está obligada a implantar un plan de igualdad, pues en primer lugar lo vamos a tener que ver o lo tenemos que analizar según el número de personas que se tengan en plantilla. Como bien comentaba Susana en su inicio del webinar, a 7 de marzo del 2021 ya todas las empresas que tengan más de 100 trabajadores en plantilla y trabajadoras tienen que tener implantado el plan de igualdad. Y tenemos una prórroga o un tiempo de espera hasta el 7 de marzo del 2022 para todas aquellas personas que cuenten con 50 personas, tienen que tenerlo ya implantado, o sea, registrado, ahora lo veremos, el 7 de marzo del 2022. Así que hay que, como decía Susana, empezar a ponerse las pilas esas empresas de 50 personas en plantilla ahora mismo, porque el tiempo pues pasa rapidísimo y ahora veremos todos los trámites además que hay que hacer. Entonces, ¿cómo computo yo, empresa? ¿Cómo sé yo cuándo tengo esos 50 personas en plantilla o esas 100 personas en plantillas? Pues el cálculo lo tendremos que hacer, según nos explica el Real Decreto 901, el último día del mes de junio y el último día del mes de diciembre, ¿vale? Nos estipula dos fechas para hacer el cálculo, pero realmente si el 1 de marzo nosotros tenemos 60 personas en plantillas, ahí ya hemos entrado, o ya nuestra empresa ha entrado en la obligación de tener que elaborar este plan de igualdad. El cálculo se hace sobre el total de la plantilla de la empresa, independientemente de los centros de trabajo con los que cuente y de las modalidades contractuales utilizadas. Es decir, tenemos que contar tanto contratos eventuales como contratos indefinidos y no tenemos que hacerlo por centros de trabajo únicamente. Si yo tengo un centro de trabajo con 40 personas y otro centro de trabajo con otras 40, no es que, es que cada centro de trabajo no llega al umbral de los 50, no, es que se hace por CIP de la empresa. Entonces, si nuestro CIP, independientemente del número de centros de trabajo que tengamos, suman más de 50 personas en plantilla, ya estaríamos obligados a hacerla. Y repito, suman todos los contratos eventuales, indefinidos, a tiempo parcial, a tiempo completo, suman todos. Las personas trabajadoras con contrato parcial computarán como una única persona. Eso hasta este Real Decreto 901 no estaba regulado. Entonces, bueno, pues cogíamos otro tipo de cálculos, ¿no? Los asimilábamos, pero es que el Real Decreto 901 lo establece así. Cada persona con contrato a tiempo parcial cuenta como una persona más para llegar a ese umbral de 50 personas. Y otra cosa también que tenemos que tener clara y la destaco porque sé que sois un sector que recurrís mucho a la contratación de personal a través de empresas de trabajo temporal, pues que sepáis que también se incluyen, para saber si yo llego a ese umbral del número de personas, a las personas que yo tengo con un contrato de puesta a disposición a través de una empresa de trabajo temporal. Por lo tanto, un ejemplo muy claro, si mi empresa tiene un centro de trabajo con 40 personas y tengo 15 personas con un contrato de puesta a disposición, supero ese umbral de 50 personas en plantilla y por lo tanto tengo la obligación de elaborar ese plan de igualdad, ¿vale? Y ese plan de igualdad además también se lo tengo que aplicar a las personas que yo tengo con un contrato de puesta a disposición, es decir, no solamente cuentan para ese umbral, sino que van a ser personas que sí que se le va a aplicar nuestro plan de igualdad porque trabajan para nosotros, trabajan en nuestra empresa. Como os decía, personas cuyo contrato de duración determinada se haya extinguido en el momento del cálculo, cada 100 días trabajados se computarán como una persona trabajadora más. Es decir, os pongo un ejemplo. Yo el 30 de junio voy a hacer el cálculo de si mi empresa tiene o no
o llega o no al umbral de los 50 personas en plantilla. A lo mejor yo en ese momento tengo a 45 personas, pero resulta que durante enero, febrero, marzo y abril pues he contratado a bastantes personas con contrato temporal. Si esas personas suman 100 días en ese periodo de los 6 meses, yo lo tengo que contar como una persona más, ¿vale? O sea que no os ciñáis a decir, vale, yo como a 30 de junio no tenía 50 personas en plantilla, pues ya no tengo la obligación de cumplir. Y os recuerdo que como habréis oído últimamente, Inspección de Trabajo pues está utilizando el Big Data, está proponiendo sanciones directamente sin hacer visitas a las empresas, nada, porque ellos tienen todos los datos en su poder. Entonces, con consultar las bases de datos de la Tesorería General de la Seguridad Social, con el número de personas afiliadas que tenemos en cada uno de nuestros centros de trabajo, de nuestros códigos de cuenta de cotización, pues van a saber qué empresas o no cumplen con la obligación, ¿vale? Lo mismo hacían, y os recuerdo, pues para las empresas que cuando llegan a este umbral de 50 personas contratadas, pues tienen que tener a una persona con discapacidad o medidas para ello. Entonces lo cuentan y nos llegaban las notificaciones de Inspección de Trabajo por la base de datos que ellos manejan. Pues lo mismo van a utilizar para saber si las empresas llegamos o no a este umbral para elaborar este plan de igualdad. Entonces decíamos que por un lado tengo que saber si mi empresa está obligada a hacer el plan de igualdad en función del número de personas que tengamos. Ahí os dejamos ya explicado un poco resumido lo que os acabo de decir. También lo tenemos que ver por el convenio colectivo. Esto era más antes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nos vamos a vuestro ALE, vemos que el ALE aún establece que tienen obligación de implantar el plan de igualdad a aquellas empresas de más de 250 personas en plantilla. Obviamente esto, como decía Susana, con el Real Decreto 6/2019 se ha ido disminuyendo el número de personas y ahora mismo no hay un convenio que establezca que con menos de 50 personas en plantilla tengas que establecer un plan de igualdad, ¿vale? ¿Cuándo también estará obligada la empresa a elaborar un plan de igualdad? Si la autoridad laboral lo requiere. ¿Y cuándo? Pues a lo mejor en empresas de más de 50 trabajadores y trabajadoras hasta marzo del 2021, o empresas que tengan menos de 50, nosotros se nos han dado casos, pues porque hayan visto indicios o hayan tenido alguna denuncia de discriminación o de desigualdad en su empresa, en su organización. Entonces, la propia autoridad laboral y la Inspección de Trabajo lo que hace es, pues, en lugar de sancionarles, obligarles a elaborar un plan de igualdad y a implantar medidas para corregir estas desigualdades y estas discriminaciones que pudiesen darse en su organización. Y también están obligadas, y esto es importante y lo queremos destacar, aquellas empresas que tengan en vigor a 13 de enero del 2021 su plan de igualdad, es decir, empresas que lo hayan hecho en el año 2020, en el año 2019 y que le hayan puesto una vigencia de 4 años o 5 años, es decir, los que tengan un plan de igualdad vigente, lo tienen que adaptar a los nuevos reales decretos, al 901 y al 902. Nos están llegando consultas de empresas que nos dicen, ya, pero es que yo lo hice en octubre del 2020. Y digo, ya, pero es que el Real Decreto 901 y 902 empezó su vigencia el 14 de enero del 2021, que fue publicado en octubre. Por lo tanto, aunque hayas hecho en octubre del 2020 tu plan de igualdad, vas a tener que adaptarlo porque ahora veremos que introdujo nuevo estos dos reales decretos y los planes de igualdad que se habían hecho con anterioridad a octubre del 2020 pues no cuentan con las exigencias que en dichos reales decretos se estipulan. ¿Y cuándo no? Van a decir, bueno, dime cuándo no tengo que hacer ese plan de igualdad, ¿no? Elaborar e implantar este plan de igualdad. Pues en principio para todas aquellas empresas que cuenten con menos de 50 personas en plantilla. Pero las empresas aún así que, como decía, que cuenten con menos de 50 personas en plantilla, sí pueden elaborarlo. Lo harán de forma voluntaria, pero que sepan que, aunque lo hagan de forma voluntaria, tienen que cumplir con lo establecido en el Real Decreto 901 y 902. ¿Vale?
El 901, el Real Decreto 901, nos regula también algo que veníamos solicitando desde hace tiempo, y es cómo se regulan los planes de igualdad para grupos de empresa. ¿Por qué? Porque antes de este Real Decreto 901, pues habían grupos de empresas con varios CIF, con 4 o 5 CIFs, y tenían que tener pues, un plan de igualdad para cada uno de los CIF que tuviese ese grupo de empresas. Y la verdad es que nos habíamos encontrado con grupos de empresa que con la misma actividad, con las mismas categorías, las mismas necesidades, en unas empresas y en otras. Sin embargo, tenían que triplicar y cuatriplicar sus recursos materiales, sus recursos económicos para tener pues duplicado, triplicado todo el concepto de la igualdad en su empresa. Entonces, el Real Decreto 902 lo que ha establecido es que siempre negociado con la comisión, ahora lo explicaremos, podrán pues, justificar esa conveniencia de disponer de un único plan de igualdad para todo el grupo de empresa, ¿vale? Lo que sí se tendrá que hacer es un diagnóstico, ahora lo explicaremos, una auditoría de cada una de las empresas, porque claro, tendremos que analizar y decir cuáles son las necesidades que tengan cada una de nuestras empresas, pero sí después refundirlo todo en un único plan de igualdad. Y esto por lo menos pues reduce un poco los costes también para estas empresas o estos grupos de empresa. Vale, como decía al principio, vamos a ir desgranando porque, bueno, son varios los pasos que hay que ir dando. Hasta ahora lo que hemos visto pues, es para la obligatoriedad, ¿vale? Y esas 3 fases que os decía al principio, el primero hacer una auditoría o una radiografía de mi empresa, elaboramos el plan de igualdad y lo implantamos. Estas son las fases realmente, las 7 fases que hay que hacer, ¿vale? En primer lugar, constituir la comisión negociadora. Ahora explicaremos, que es uno de los quebraderos de cabeza que tenemos ahora mismo, la constitución de la comisión negociadora, explicaremos en qué consiste y las peculiaridades de cada una de las empresas. El segundo paso será la elaboración del diagnóstico de situación, también desarrollaremos a continuación cómo lo haremos. El tercer paso, se tendrán que definir cuáles son las acciones y los objetivos que llevaremos a cabo en nuestra empresa. El cuarto paso, la elaboración y la aprobación por parte de la comisión del plan de igualdad de nuestra empresa. El quinto paso, el RESCOM, el registro en el Registro Nacional de Convenios y Acuerdos Colectivos. Esto también hasta ahora era voluntario y ahora va a ser obligatorio. Esto significa que, lo que comentábamos antes, la autoridad laboral va a poder saber qué empresas tienen elaborado e implantado, o por lo menos elaborado, el plan de igualdad, porque tienen la obligación de registrarlo, ¿vale? Y una vez registrado, es de obligado cumplimiento, igual que un convenio colectivo, ¿vale? Tiene la misma validez. El sexto paso es la constitución de la comisión de seguimiento y el último paso es la implantación de las acciones que hemos decidido implantar en nuestra empresa. Como os decía, vamos a analizar el primer gran escollo que tenemos, que es la constitución de la comisión negociadora. Hemos hecho este esquema para que os quede, porque sé que lo vais a pasar a los asociados, para que cada uno se sitúe en las circunstancias que tenga cada uno, en las características de cada una de las empresas. Como veis, es distinto para aquellas empresas que tienen RLT, ¿vale? Representación legal de la plantilla, de los trabajadores y trabajadoras, o las empresas que no tienen. Se nos complicó un poquito la cosa ahora para esas empresas que no tienen representación. ¿Por qué? Porque hasta ahora lo que hacíamos era nombrar una comisión ad hoc. Es decir, toda la plantilla nombraba a 1 o 2 personas que serían los que le representasen para formar parte de la comisión negociadora del plan de igualdad. Pero el Real Decreto 901 pues, ha quitado esa potestad y dice que no, que quienes tienen que formar parte de la comisión negociadora, si no existe representante legal de la plantilla, tienen que ser aquellos sindicatos con más representación en el sector. Entonces, ¿a qué nos obliga el 901?
nos obliga a que si mi empresa no tiene representación legal de la plantilla, yo tengo que convocar a los sindicatos. Me dan un plazo de 10 días para que ellos nos contesten para poder formar parte de la comisión y elaboración de nuestro plan de igualdad. Y se quedarán también para formar parte de la comisión de seguimiento. Por lo tanto, tendré a los representantes sindicales en mi empresa durante los 4 años de vigencia del plan de igualdad, ¿vale? Eso es lo que ahora mismo está, ¿vale? Es lo que yo os digo, el mayor quebradero de cabeza, porque sabemos que la mayoría de las empresas con menos de 50 personas, incluso con 100 personas en plantilla, no tienen representación legal y por eso, como os decía Susana, aunque la entrada en vigor sea el 7 de marzo del 2022, tenemos que tener en cuenta todas estas circunstancias, pues porque hay empresas que nos están diciendo que, bueno, pues que para eso ya convocan ellos elecciones sindicales antes. Entonces, si tenemos que convocar elecciones sindicales antes, pues el tiempo se nos echa encima para después poder elaborar y llegar a esa fecha límite de tener elaborado y negociado ya nuestro plan de igualdad a marzo del 2022. Entonces, también os quiero decir que la COE no firmó este Real Decreto 901, se ha firmado solamente con el acuerdo de los sindicatos. Pues, como veis, obviamente les favorecía bastante dicho acuerdo. Y también os quiero informar de que la COE ha denunciado este acuerdo, ¿vale? Estamos a la espera de que realmente se pronuncie el juzgado, pero obviamente no creo que sea para allá, ni creo que lleguemos al 7 de marzo del 2022. Entonces, bueno, hay clientes que nos están diciendo que van a esperar, que ellos prefieren que, bueno, después os contaré, a arriesgarse a la sanción, pero no pues convocar elecciones sindicales en la empresa. Nosotros, bueno, pues os tenemos que decir qué es lo que dice la ley y cómo está la situación en este momento, y vosotros, pues como dueños de esas empresas, asumís o no la responsabilidad, ¿vale? Pero que sepáis que que la COE ha denunciado este tema, porque obviamente las comisiones ad hoc, como sabéis, pues por todo este año que llevamos de pandemia, nos han servido para negociar ERTES, expedientes de regulación de empleo, incluso, o sea, para despedir a gente a través de este tipo de expedientes, y sin embargo no valen esas comisiones ad hoc para implantar un plan de igualdad que en teoría viene a hacer o a intentar paliar unas posibles discriminaciones en la empresa, ¿no? Entonces, bueno, pues obviamente se le ha quitado pues como un poco de legitimidad a la plantilla, porque obviamente la plantilla es la que solicita o no, o quiere o no, tener un representante legal en su plantilla. Bueno, entonces, como os decía, dependiendo un poco de si nuestra empresa tiene representación legal o no, tenemos que convocar a los sindicatos o no. Si tiene representación legal, pues no hay problema. La comisión negociadora va a estar formada por todas las personas que formen la comisión, que formen la representación legal. Aquí nos encontramos con otro problema. Aquellas empresas que tengan un comité de empresa pues formado por 13 personas, que sepáis que la comisión va a estar formada por 26 personas, porque la comisión negociadora es paritaria, tiene que estar formada por el mismo número de personas que representen a la plantilla y por el mismo número de personas que representen a la parte empresarial. Por lo tanto, si la representación, la RLT, está formada por 13 personas, pues tendremos que conseguir a 13 personas que representen a la parte empresarial, ¿vale? O sea que se harán reuniones de 26 personas para poder elaborar este plan de igualdad. Nosotros hemos hecho una consulta a la Dirección General de Trabajo para ver si se podría pues reducir un poco el número de personas, pues porque se hacen reuniones pues vamos, de 26 personas, un poco no tiene la agilidad que tendría que tener para una negociación, pero no nos han contestado todavía. Entonces, en principio, tenemos que decir que las comisiones tienen que estar formadas por el total de personas que formen la RLT, ¿vale? Lo que sí que pone es un límite, ¿vale? Entonces pone que como máximo serán 13 personas, ¿vale? O sea que si tenemos comités intercentros que sumen más de 13 personas,
los comités de intercentros se tendrán que reunir y decidir cuáles son esas 13 personas como máximo que formarán la comisión negociadora. Y después lo que os decía, si no tenemos RLT, tenemos que convocar a los sindicatos más representativos y en el plazo de 10 días nos tienen que contestar. Muchas empresas nos están diciendo, vale, pues si no me contesta, pues entonces yo constituyo mi comisión ad hoc, porque yo he cumplido, no tengo representación legal de la plantilla, convoco a los sindicatos más representativos y si en el plazo de 10 días no me contestan, pues entonces yo ya actúo. Pues no. O sea, si no nos contestan en el plazo de 10 días, que ya os digo yo que están contestando, en el plazo de 7 o 8 días ya están contestando los sindicatos, si no contestasen tendríamos que hacer una segunda convocatoria o intentarlo de otra forma, pero no podemos hacer una comisión ad hoc porque nuestro plan de igualdad no tendría validez, ¿vale? Por lo menos hasta que, mientras no se aclare el recurso que ha puesto la COE, tenemos que cumplir con el nuevo 01 y tenemos que convocar a los sindicatos. ¿Qué pasa en aquellas empresas que tengan varios centros de trabajo y unos tengan representación legal y otros no? Pues los que no tengan representación legal tendremos que convocar a la parte sindical, ¿vale?, para que tengan representación en este centro de trabajo, porque obviamente no nos vale, ese centro de trabajo no ha elegido a la RLT de otros centros de trabajo. Por lo tanto, tienen que ser representados dentro de la comisión negociadora y por lo tanto tenemos que irnos a lo que establece el Real Decreto 901, que es convocar a los sindicatos, ¿vale? Bueno, ahí os comentamos eso, pues empresas con varios centros de trabajo, con centros de trabajo que tengan representación legal de la plantilla, pues serán ellos los que formen parte de la comisión y si no, lo que os comentaba, convocaríamos a los sindicatos, ¿vale? Y los grupos de empresa, como os explicaba anteriormente en la diapositiva, será la representación legal de la empresa y la representación legal de la plantilla con un máximo de 13 personas por cada parte, ¿vale? Esta es la peor parte, te os lo digo. Vale, una vez constituida la comisión negociadora, ya os comentaba, ¿vale?, que tiene que ser paritaria. Si tenemos al final pues 3 personas que representen a la parte social, a la parte de la plantilla, pues 3 personas que serán los representantes de la parte empresarial. ¿Cuáles suelen ser las personas que representen a la parte empresarial? Pues personas que estén que tengan poder de organización también, ¿vale? Suele ser pues la persona responsable de recursos humanos, la persona responsable del área financiera, o sea, siempre me dicen, pero tiene que ser un jefe o una jefa, no, sino que tiene que ser alguien que pueda tomar decisiones dentro de las negociaciones del plan, ¿vale? La comisión negociadora tiene que recibir una formación, si no cuenta con experiencia en igualdad laboral, lo que decía Susana, la formación es súper importante y antes de iniciar esa negociación del plan de igualdad, la empresa está obligada a formar en igualdad, a dar una formación inicial a todas esas personas que van a formar parte de dicha comisión, ¿vale? Y podrá contar esta comisión con asesoramiento externo, pues como consultoras como nosotros, que tendremos voz pero no voto, ¿vale? Nosotros asesoraremos, igual que por la parte sindical, pues lo normal es que vengan asesores también de los sindicatos, asesores y asesoras, y lo mismo que las consultoras, ¿vale? Tendremos voz, pero no tendremos voto. Después se tienen que levantar actas de todas las reuniones que celebremos, ¿vale? De todas las reuniones que celebre la comisión negociadora, se tienen que firmar actas. Y estas son súper importantes y sobre todo recoger, pues como en los expedientes de regulación de empleo, todo lo que allí se habla, ¿vale? Porque las cosas suelen empezar bien, pero no siempre tienen por qué terminar bien. Entonces, estamos hablando de que esto es una negociación de un acuerdo entre empresa y plantilla. Si por alguna razón no se llegase a un acuerdo, todas estas actas recogerán cuál ha sido pues, la actuación de una parte y de otra, ¿vale? Entonces, si al final nos vamos pues, a intentar arreglar ese conflicto que podemos tener, pues lo primero que nos van a pedir van a ser esas actas para ver si hubo presión por parte empresarial o si hubo presión por parte sindical o por parte de la representación de la plantilla para no alcanzar los objetivos de dicha negociación, ¿vale?
Entonces, por eso son muy importantes la redacción de las actas de lo que realmente ocurre en dichas negociaciones, ¿vale? Los acuerdos tendremos que aprobarlos reglamentariamente. Importantísimo, la confidencialidad y la protección de datos. Todas las personas que formen parte de la comisión negociadora firmarán un documento que se obliga a la confidencialidad y a la protección de datos, porque no se van a ver datos de las personas, de las personas trabajadoras, y obviamente tienen que cumplir con dicha confidencialidad y la protección de datos. La negociación tiene que ser de buena fe, como decía, con voluntad de alcanzar acuerdos entre las partes. Se requiere siempre la mayoría, ¿vale?, para llegar a un acuerdo y firmarlo. Y en caso de desacuerdo, como os comentaba al principio, porque en muchos casos pues, no se llega tan fácilmente a un acuerdo final, pues se tienen que establecer cuáles son los procedimientos y los órganos de solución autónoma de estos conflictos, ¿vale? También a través de la comisión paritaria del convenio colectivo. Vale, el segundo paso decíamos que era la elaboración del diagnóstico de situación, de esa auditoría de nuestra empresa o esa radiografía de nuestra empresa, ¿vale? Nosotros, nuestra consultora, ¿cómo lo hacemos? Pues empezamos haciéndolo con una encuesta a la plantilla. ¿Por qué? Porque no solamente necesitamos saber cuáles son las necesidades de la empresa, sino que aquí lo más importante es cuáles son las necesidades de la plantilla, ¿vale? Y conocer qué visión tienen ellos de la igualdad, ¿vale? Entonces empezamos con una encuesta a la plantilla en donde la comisión negociadora es la que decide qué preguntas se va a hacer a la plantilla, ¿vale? Nosotros planteamos unas preguntas generales que se suelen hacer para todas las empresas, pero es la comisión negociadora la que realmente se adapta según el tipo de empresa a la que se va a hacer el plan de igualdad, se adapta para que, según conocen a su plantilla. La segunda parte es la recopilación de los datos cuantitativos y cualitativos, porque lo que se tiene que analizar, y ahora lo veremos en cada área, pues son los datos cualitativos y cuantitativos. Posteriormente, una vez que tengamos ya la encuesta a la plantilla y toda la recopilación de los datos, lo que haremos es la elaboración del diagnóstico por las distintas áreas que ahora veremos. Y dentro de nuestro diagnóstico, y esta es la novedad también del Real Decreto 901 y 902, tendrá que contar sí o sí con el protocolo de prevención de acoso sexual y acoso por razón de sexo. Este protocolo es obligatorio para todas las empresas, ¿vale? No solamente para las empresas que tengan plan de igualdad, sino que todas las empresas que cuenten con una persona en plantilla tienen la obligación de elaborar un protocolo de prevención de acoso sexual y acoso por razón de sexo. Pero aquellas empresas que tengan plan de igualdad lo van a tener que anexar a su diagnóstico de situación, ¿vale? Va a ir como un documento inseparable de dicho diagnóstico. Y también auditoría retributiva. Deciros que aquí hay empresas pues que las que vayan a adaptar su plan de igualdad al nuevo Real Decreto, pues estas empresas, la mayoría, tendréis vuestro protocolo ya de prevención de acoso sexual y por razón de sexo, pero que sepáis que el 902 también lo ha modificado y también hay que adaptarse a lo que establece el 902 en cuanto a dicho protocolo. Otro de los documentos que tiene que incorporarse al diagnóstico de situación es la auditoría retributiva. La diferencia entre uno y el otro documento es que el protocolo de prevención del acoso lo tiene que negociar la comisión negociadora, ¿vale? Es un documento que la empresa puede, o la consultora puede aportar a la mesa de negociación un borrador de un documento de protocolo de acoso, pero es la propia comisión la que negocia, ¿vale? La que establece los términos en base a ese primer borrador. Pero la auditoría retributiva la tiene que hacer la empresa y aportarla al diagnóstico, es decir, aportarla a la mesa negociadora, ¿vale? Pero es la empresa responsable de hacer la auditoría retributiva. Y esta auditoría retributiva no se puede hacer si antes la empresa no tiene valorados los puestos de trabajo. Entonces, en primer lugar, lo que tenemos que tener es la descripción de los puestos de trabajo, ¿vale? Que viene pues, en el ALE, vienen los grupos profesionales y vienen cuáles vienen descritas cuáles son las funciones que se tienen que realizar en cada grupo profesional, ¿vale? Entonces ese es el primer escalón. El segundo escalón, tenemos descritas las funciones, tenemos que valorar los puestos de trabajo.
¿Qué hacemos con la valoración de los puestos de trabajo? Tenemos que saber, el método que usamos nosotros es el que, bueno, el que recomienda la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que es la valoración de puestos de trabajo por factor, por puntos, y nosotros lo que hacemos es darle un valor a cada uno de los puestos de trabajo, saber qué valor ofrece a la empresa, y si dos puestos de trabajo dan el mismo valor, ofrecen el mismo valor a la empresa, tienen que ser retribuidos de igual manera, ¿vale? El ejemplo más claro lo tenemos ahí en Canarias, con lo que ha pasado con las camareras de piso. Es el ejemplo, ¿vale? De ahí se ha sacado esta obligatoriedad de valoración de los puestos de trabajo, ¿vale? Que significa que a igualdad, realizando el mismo tipo de trabajo, se tiene que retribuir de la misma manera, ¿vale? Entonces, se tiene que hacer primeramente dicha valoración de los puestos y después una auditoría retributiva. La auditoría retributiva, como os digo, recoge no solamente esa valoración de los puestos de trabajo, sino que tiene que analizar por cada grupo profesional la media, la mediana, cuál es la retribución de cada grupo profesional, no de las personas, sino de los puestos que son comparables, y sacar esas conclusiones. Sacar unas conclusiones y establecer unos objetivos, si realmente ahí es donde vemos que hay brecha salarial, ¿vale? Pues establecer unos objetivos para corregir esa brecha salarial, ¿vale? Y no solamente la brecha salarial, sino que si en esa auditoría comprobamos que la empresa no tiene una política salarial correcta, que puede llevar a confusión y puede llevar a discriminación, pues es otro de los objetivos que se dejarían reflejados en la auditoría y serían de cumplimiento, ¿vale? Estableceríamos un cronograma, como estableceremos en el plan de igualdad, para que la empresa cumpla con eso, ¿no? Entonces, muchas empresas nos dicen, pero es que evalúa el salario que establece ya el convenio colectivo, y dice, pero si yo solo pago por lo que establece el convenio colectivo, ¿no? Y dice, bueno, y a veces, pues algún plus, alguno. Bueno, pues a veces ese plus tenemos que averiguar de dónde sale y si está amparado, si algo justifica ese plus, porque todo lo que no esté justificado puede llegar a ser discriminatorio, ¿vale? Entonces todo tiene que tener una justificación, y eso es lo que nosotros en la auditoría retributiva tenemos que comprobar, si está justificado. Y si no está justificado y vemos que todos los hombres cobran ese plus y las mujeres no, pues si no me lo tienes justificado, pues puede ser una discriminación por razones, ¿vale? Entonces, hay muchas empresas que no tienen, o no, al hacer el cálculo, no nos da una brecha salarial, es decir, la brecha salarial se estipula en un 25%, fijaros lo que dice el Real Decreto, es decir, que las mujeres podemos llegar a cobrar un 25% menos que los hombres, y aún así no es brecha salarial. Hay brecha salarial cuando es por encima, ¿vale?, del 25%. Pero significa que cuando superemos ese 25%, la empresa tiene que justificar, ¿vale?, por qué paga de distinta forma a un hombre y a una mujer realizando el mismo trabajo, ¿vale? No quiere decir que si yo pago menos del 25% ya estoy libre de todo, no, ¿vale? Tú también tendrás que decir, si la autoridad laboral lo requiere, el por qué lo pagas, ¿vale? Quiero decir, si superas el 25%, obligatoriamente tienes que justificarlo, ¿vale? Pero si no lo superas, yo te diría, ponte una alerta, porque alguien en algún momento te va a poder decir, oye, justifíqueme ese 25%, ¿vale? Tenemos empresas que dicen, pero yo como ya no supero el 25%, estoy en el 24%, pues me quedo ahí. No, o sea, ojito, porque tú le estás pagando por el mismo trabajo a una mujer un 24% menos de salario que a un hombre. Entonces, pues obviamente para eso se hace esta auditoría y esa que decimos, esa radiografía, ¿no?, para detectar cuál es el problema y poner una solución a dicho problema, ¿vale? Y como paso final, dentro de nuestro diagnóstico, elaboraremos el informe final de diagnóstico, ¿vale? Ese informe final, pues como os decía, va a recopilar los datos que hemos sacado de nuestra empresa, los datos cualitativos y cuantitativos que hemos visto en todas las áreas, el protocolo de prevención del acoso que hemos negociado y todo lo que hemos visto en el área retributiva a través de nuestra auditoría, ¿vale? Muchas empresas nos preguntan también, pero nuestra auditoría retributiva que hagamos va a ser pública. Es decir, como yo voy a tener que poner en el RESCON mi plan de igualdad,
todas las empresas van a poder ver cómo tengo yo mi parte salarial. Pues no, ¿vale? Porque lo que va es un resumen de esa auditoría retributiva, ¿vale? O sea, que tu competencia ni otras empresas van a poder ver esos datos, ¿vale? Lo veremos después en el plan de igualdad. Pero sí la comisión que forma la comisión negociadora del plan de igualdad, ¿vale? Seguimos. Lo que os decía, ¿qué áreas analizamos dentro de nuestro diagnóstico? ¿Vale? A través de la auditoría retributiva analizamos el salario, pero no solamente es el salario lo que tenemos que analizar. ¿Qué tenemos que analizar? El proceso de selección y contratación. Tenemos que ver cómo nuestra empresa realiza la selección. Por eso es muy importante, como decía Susana al principio, el tema de formación. Y aquí lo vemos otra vez. Las personas que realizan la selección en nuestra empresa tienen que haber recibido selección, o sea, tienen que haber recibido formación para hacer selección con perspectiva de género. Es decir, hoy por hoy todos sabemos, o todas sabemos, que una persona que me está entrevistando no me puede preguntar si tengo hijos o no. Y es así. ¿Por qué? Porque mi vida personal no tiene por qué influir perdón, en el desarrollo de mi vida profesional, ¿vale? Están desligadas. Entonces, hay preguntas dentro de las personas que realizan la selección en la empresa que están prohibidas de hacer. Lo siento, pero están prohibidas. Nos gustará más o nos gustará menos, pero están prohibidas. Entonces, por eso es muy importante, y pues os lo voy a poner como ejemplo después, que yo al analizar el área de selección y contratación de una empresa compruebo que los procesos de selección o las personas que hacen la selección en la empresa no están formadas con perspectiva de género, pues es la primera recomendación que yo voy a hacer a esa empresa. Os digo, eso sería uno de los objetivos a cumplir y una de las implantaciones que haremos a lo largo de esos 4 años que dure nuestro plan de igualdad. Lo mismo lo haremos en la promoción profesional, ¿vale? Nosotros, bueno, en la contratación, sigo en ese área, en la contratación, ¿qué tenemos que ver? Nosotros tenemos que llevar siempre un control. Las empresas, cuando nosotros llegamos a ellas, me dicen, pero un plan de igualdad, ¿para qué? Si yo tengo 50% de hombres y 50% de mujeres. Y le digo, ¿y a nivel contratación? ¿El contrato fijo también es 50% para los hombres, 50% para las mujeres? ¿Los contratos a tiempo parcial son también el 50% para los hombres o el 50% para las mujeres? Es decir, el plan de igualdad no significa que yo tenga que cumplir con el 50% del número total de personas que yo tenga en mi empresa, sino que tiene que darse la igualdad en cada una de estas áreas que estamos recogiendo aquí, ¿vale? Y como os decía, dentro de cada área, pues en la contratación, obviamente yo no puedo tener a todas las mujeres con contratos a tiempo parcial y a todos los hombres con contratos a tiempo completo. Obviamente, si voluntariamente lo han decidido el hombre o la mujer tener ese tipo de contrato, pues no, eso no es discriminación, ¿vale? El problema es si quien lo decide es la empresa, ¿vale? Que todas las mujeres tengan un tipo de contrato y los hombres otro, ¿vale? La promoción profesional, lo mismo, ¿vale? En la mayoría de los convenios y en el AL establece que la promoción profesional va a ir en función del tiempo de trabajo que preste en la empresa. Pero ¿realmente se está cumpliendo? ¿Realmente se está haciendo esa promoción profesional? Pues en la mayoría de los casos no se hace y se hace solamente por decisión unilateral de las personas que tienen una responsabilidad dentro de la empresa. Pues lo mismo, se tiene que llevar un control de cuáles son las personas que promocionan dentro de mi empresa y si tienen las mismas posibilidades de ascender los hombres y las mujeres, ¿vale? También analizamos la infrarrepresentación femenina en todos los campos, ¿vale? ¿Por qué? Porque sabemos que la mayoría, o sea, que por cultura y por historia, hay muchos puestos de trabajo que están masculinizados y feminizados. Entonces, es darle la oportunidad a las mujeres de estar representadas en todos los puestos de trabajo. Analizamos las clasificaciones personales, las condiciones de trabajo, las retribuciones, como os decía, a través de la auditoría retributiva. Analizamos también la formación. Aquí lo que vemos es pues, si van por igual, si tienen el mismo derecho para acudir a la formación los hombres que las mujeres de mi empresa. Y lo que tengo que llevar es un control de si realmente es así y a qué tipos de formación pues, van los hombres y las mujeres de mi empresa.
el ejercicio de corresponsabilidad de los derechos de la vida personal, familiar y laboral, para ver si realmente se cumplen esos derechos y si los hombres conocen que tienen los mismos derechos que las mujeres, porque se ha comprobado que son las mujeres las que más hacen uso de estos derechos. Entonces hay que explicar a los hombres que también tienen ese derecho para conciliar. Y por último, el área de prevención y acoso sexual y por razón de sexo, que lo hacemos a través del protocolo. Como os decía, un ejemplo muy claro, ¿vale? Decíamos, ¿no?, que era nuestro plan de igualdad, primero hago una auditoría y después elaboro mi documento de plan de igualdad y después implanto, ¿vale? Entonces, yo en mi auditoría, en mi diagnóstico, he detectado, como os decía, que la persona de selección no tiene formación de selección con perspectiva de género. Entonces, yo en mi plan de igualdad lo voy a dejar reflejado y voy a decir, pues, que en el año que empieza, mi primer objetivo va a ser darle formación a las personas que realizan la selección de personal en mi empresa. Y voy a establecer a través de un cronograma cuándo voy a implantar dicha medida, ¿vale? Por lo tanto, esa es una medida que yo voy a implantar, lo que se llama acción o medida que voy a implantar en mi empresa. Tengo que dejar reflejada cuándo la voy a implantar, cuál es el objetivo que pretendo conseguir. Pues en el tema de la formación, pues conseguir que la persona que realice dicha selección de personal lo haga con perspectiva de género y lo haga dando igual el sexo de la persona a la que yo estoy entrevistando. Yo lo que tengo que cubrir es un puesto de trabajo con unos requisitos que ya tenemos descritos en nuestra descripción de los puestos de trabajo y que nada tiene que ver con el sexo. Descripción de la medida. Describiremos cómo lo haremos, cómo haremos esa formación, si será online, si será física, si será presencial, cuántas horas de duración tendrá esa formación, cuál será la metodología que utilicemos, cuáles son los recursos materiales humanos que destinaremos para que esa medida se cumpla. Eso todo lo tiene que hacer la comisión negociadora y tiene que quedar recogido en el documento del plan de igualdad. Cuáles son los mecanismos y herramientas de difusión de dicha medida, cuáles son los indicadores y seguimientos de evaluación, es decir, no nos podemos quedar en elaborar y firmar un plan de igualdad, sino que tenemos que implantarlo y tenemos que comprobar que esas medidas que nosotros hemos dicho que vamos a implantar se cumplen y funcionan, ¿vale? Porque es lo que tenemos que ver, seguimiento y evaluación, porque a lo mejor yo voy a implantar una medida pues que no ha tenido ningún efecto. Pues yo tengo que recoger, pues esta medida no ha tenido ningún efecto, voy a buscar otra medida que sí lo tenga, ¿vale? Lo que nosotros tenemos que es conseguir que hemos detectado un fallo en nuestro sistema, ¿vale? Una posible desigualdad que se nos puede dar ahí y tenemos que conseguir que esa desigualdad no se dé a través de la implantación de dichas medidas. Tenemos que decir también cuál va a ser la persona responsable de llevar a cabo la acción que nosotros vamos a implantar y cuáles son las personas destinatarias. En este caso, pues serán las personas que hagan la selección de personal. Elaboración e implantación del plan de igualdad. Este es el índice de nuestro plan de igualdad, ¿vale? Por eso os decía, ¿qué va a haber nuestra competencia cuando nosotros registremos en el RESCOM nuestro plan de igualdad? Pues va a haber esto, ¿vale? Va a haber el apartado A, la determinación de las partes que lo conciertan, el ámbito personal y territorial y temporal que tiene nuestro plan de igualdad, los resultados de la auditoría retributiva, por eso os decía, no van a ver nuestra auditoría retributiva, sino que van a ver un informe o un resumen de lo que ha dado mi auditoría retributiva, ¿vale? La definición de los objetivos cuantitativos y cualitativos, la descripción de las medidas o de las acciones que yo he decidido implantar, pues en este caso verán que yo voy a dar formación a las personas que hacen la selección en mi empresa. Identificaremos en nuestro plan de igualdad cuáles son los medios, los recursos materiales y humanos necesarios para implantar y hacer el seguimiento y evaluación de dichas medidas que implantemos, que verán o que tenemos que plasmar en nuestro plan de igualdad el calendario de actuación para la implantación de esas medidas que vamos a implantar, cuál va a ser ese sistema de seguimiento y evaluación y revisión periódica del mismo, que se suele establecer 2 reuniones a lo largo del año, que nosotros solemos recomendar que se hagan pues, con las comisiones de prevención de riesgos laborales, ¿no? Y, por último, cuál es el procedimiento y modificación que va a tener
si realmente queremos modificar nuestro plan de igualdad. Y también, bueno, en el apartado B, ámbito personal, territorial y temporal, esto también lo ha modificado el Real Decreto 901, que es la vigencia de nuestro plan de igualdad. Antes no estaba definida cuál era la vigencia de nuestro plan de igualdad y había planes de igualdad que duraban 10 años. Pues no, la vigencia de los planes de igualdad está como máximo en 4 años, ¿vale? Ese es el tiempo que el Real Decreto considera, y que de verdad debe de ser así, en que yo he hecho una radiografía de mi empresa, he visto ciertas deficiencias, he dicho que voy a implantar ciertas acciones para corregirlas y me doy un plazo de 4 años para hacerlo y para comprobar que realmente se ha hecho. Cuando termine mi plan de igualdad, tendré que volver a hacer el segundo plan de igualdad, es decir, otra nueva radiografía de mi empresa y volver a ver cuáles son las deficiencias que hay ahora para corregirlas. Como os decía, el RECON, que es obligatorio ahora para todas las empresas. Y el siguiente paso, la constitución de la comisión de seguimiento. Suelen ser las mismas personas que componen la comisión de negociación las que forman parte de la comisión de seguimiento, ¿vale? Aquí lo único que nos dice el Real Decreto, el 901, no nos establece que sean todas las personas que forman la representación legal de la plantilla. ¿Os acordáis que al principio decía, si mi RLT está formada por 3 personas, mi comisión de negociadora va a estar formada por 6, 3 de la parte social y 3 de la parte empresarial? Pues en la comisión de seguimiento no nos establece que todas las personas que formen parte de la RLT formen parte de la comisión de seguimiento, ¿vale? Por lo tanto, de esas 3 se puede elegir que sea una y formar una comisión de seguimiento de solamente 2 personas, una por parte de la empresa y otra por parte de la representación social, ¿vale? Lo que sí tiene que ser paritaria, debería de ser equilibrada para empezar a implantar o a ajustar el tema de la igualdad en nuestra empresa, y lo mismo podrá contar con un asesoramiento externo con voz, pero sin voto, ¿vale? Aquí muchas empresas lo que están haciendo ahora como una de las medidas es la contratación de un agente de igualdad, bien como persona que forme parte de su plantilla, o bien como una consultora. Pues nosotros somos agentes de igualdad de bastantes empresas y durante esos 4 años lo que hacemos es que cuentan con nuestro asesoramiento para realizar el seguimiento y la implantación de las acciones que se están llevando a cabo. Las actas se tienen que, como decíamos, establecer como mínimo 2 reuniones al año para saber si realmente se están implantando las acciones, y se tiene que dejar reflejada en las actas cuáles son las actuaciones que se están llevando a cabo y cómo se están llevando a cabo y si realmente tienen repercusión esas acciones que estamos implantando. Los acuerdos, volvemos a lo mismo, tienen que quedar firmados por parte de las personas que formen la comisión de seguimiento. Se firma un reglamento de actuación de dicha comisión, vuelven a firmar otra vez la confidencialidad y la protección de datos, son los responsables de hacer el seguimiento de la implantación de las acciones, y en caso de desacuerdo, lo mismo, tendremos que establecer cuál es el procedimiento y los órganos de solución establecidas en el plan para arreglar dicho desacuerdo. Y el último paso es la implantación de las acciones, ¿vale? Lo que decíamos, si tenemos una vigencia de nuestro plan de igualdad de 4 años, en ese cronograma de 4 años iremos poniendo pues en qué época o en qué mes voy a cumplir yo o voy a implantar yo dichas acciones. Con el ejemplo que decíamos, pues nosotros decimos que en el primer semestre del año 2022 es cuando voy a dar formación a las personas que hacen la selección en mi empresa, ¿vale? Terminada esa formación, tendremos que cubrir nuestra hoja de seguimiento en donde vemos cuántas personas han ido a la formación y el impacto que ha tenido dicha formación, ¿vale? Y ya por último, pero no menos importante, las infracciones en caso de incumplimiento en materia de igualdad. También pues las hemos dejado escritas para que las tengáis y no os olvidéis de ellas, porque, bueno, la primera, pues una pérdida automática de ayudas y bonificaciones en general y de los beneficios derivados de la aplicación de los programas, es decir, como cualquier otra sanción que nos ponga la Inspección de Trabajo, si nos sancionan, automáticamente perdemos cualquier ayuda o bonificación que tengamos aplicadas en nuestra empresa. Quedáis excluidos automáticamente del acceso a tales beneficios durante 6 meses. En el supuesto de infracciones muy graves referidas a supuestos de discriminación directa o indirecta por razón de sexo,
Las sanciones a las que se refiere el apartado anterior pueden ser sustituidas por la elaboración y aplicación de un plan de igualdad. Esto os lo expliqué al principio, que decíamos, ¿no? ¿Qué empresas están obligadas a elaborar e implantar un plan de igualdad? Pues cuando la autoridad laboral haya comprobado que en mi empresa hay algún tipo de discriminación y nos obliga a implantar un plan de igualdad. Si no lo hacemos, pues obviamente incumpliremos en una infracción muy grave. No cumplir las obligaciones en materia de planes y medidas de igualdad establecidas en la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo se considera una infracción grave que va de 626 a 6.250 euros. No elaborar o no aplicar el plan de igualdad o hacerlo incumpliendo manifiestamente los términos previstos se configura como una infracción muy grave con sanciones entre 6.251 y 187.515. Esto significa que el plan de igualdad no tiene que ser un documento que hagamos, que sea una carpeta que guardemos en nuestra estantería. Ese documento tiene que ser un documento vivo y un documento que tiene que implantarse, porque si no, de nada nos vale y la Inspección de Trabajo, Autoridad Laboral, nos va a sancionar hasta con 187.000 euros, ¿vale? Y tampoco vale hacer un plan de igualdad que llamamos el sacamultas, ¿vale? Que es, bueno, pues voy a hacer aquí los 4 papeles que me piden y cubrir los 4 datos que me dice el Real Decreto 901 y me olvido de él. Pues si no lo elaboramos bien, si no está bien elaborado y si no está implantado correctamente, o sea, si la inspección comprueba que no se realizan las acciones que hemos decidido o hemos estipulado en nuestro cronograma, no se llevan a cabo, nos podrán sancionar, ¿vale? Prohibición de contratar con entidades del sector público. Si quiero contratar con una administración pública y me han sancionado por no tener el plan de igualdad, pues obviamente no puedo optar a dicha contratación. Y el incremento de multas, posibles imposiciones de recargos de prestaciones en caso de producirse alguna situación de acoso por razón de sexo. Es decir, si nosotros ese protocolo que hemos conseguido hacer y forma parte de nuestro diagnóstico no lo aplicamos, si realmente hay un caso de acoso por razón de sexo o acoso sexual en nuestra empresa, pues también la multa que nos puede caer, que nos pueden imponer, es también del recargo de prestaciones, bueno, a mayores de las que puedan ser, ¿vale? Entonces, aquí os dejamos un resumen de las que consideramos las más importantes y, en principio, yo ya he terminado mi exposición, o sea que, Alicia, no sé si hay alguna pregunta. Bueno, oye, muchísimas gracias, Sandra. Súper interesante toda la información que has compartido y sí, vamos a abrir la ronda de preguntas para que los participantes, bueno, pues si se han quedado con alguna duda puedan hacerte esa pregunta. Y a los participantes les digo que está a disposición el chat o si alguno quiere intervenir y encender la cámara y participar y así nos ponemos caras, pues perfecto, ¿no? Entonces, bueno, mientras se van animando a lo mejor a hacer alguna pregunta, sí me gustaría, por ejemplo, a aquellas empresas que no están obligadas por ley, porque nosotros representamos también a un número considerable de empresas del ocio complementario, ¿no? Que tienen menos de 50 trabajadores, pero que sí es verdad que tienen un interés por implantar este plan de igualdad. Bueno, ¿qué nos aconsejarías, ¿no? para esas empresas? ¿Por dónde empezar? Porque muchas tampoco tienen representación sindical. ¿Y cómo nos aconsejarías tú que hagamos ese plan, ¿no? Ese plan de igualdad. Claro, pues el plan de igualdad, para que lo que decía, tiene que ser negociado ahora mismo. Entonces, o bien esperar a ver qué es lo que dicen nuestros juzgados por la denuncia que ha puesto ahora la COE en el tema de la constitución o no de las comisiones ad hoc. Y yo en principio diría, si no tiene mucha urgencia, yo esperaría a ver qué es lo que dicen, ¿vale? Como es voluntario, no tenemos obligación hasta llegar al umbral de los 50 trabajadores y trabajadoras, pues yo por lo menos esperaría, ¿no? Y si no, si quiero hacerlo de todas formas, pues entonces o bien convocaría yo elecciones en mi empresa, o si no, tendría que hacer la convocatoria, la llamada a los sindicatos más representativos de mi sector
para empezar y constituir la comisión negociadora. Entonces serían esas 3 opciones las que... Perfecto. Bueno, pues sí, tenemos una pregunta y dice que está relacionada con los registros retributivos, dice que si existe algún formato oficial o similar. El Real Decreto 902 dice que lo iban a sacar y por lo que nos dijeron a nosotros el Instituto de la Mujer, de las mujeres que han cambiado ahora el nombre, que sí, que lo sacarían en breve este registro. De momento no hay ninguno. Yo sé que hay programas que ya lo sacan, pero nada, supongo que estarán a nada de sacarlo, porque en teoría decía que era los 6 meses y se cumple ahora en abril esos 6 meses, ¿vale? Entonces, en principio ahora mismo no hay ninguno. Vale. Otra de las preguntas dice, todas aquellas empresas que actualmente estamos en ERTE y que las negociaciones del plan de igualdad se han visto interrumpidos, ¿qué podemos hacer, ¿no? En este momento? Seguir con ellas. Es que, claro, el Real Decreto no, aunque se publicó en plena pandemia, porque se aprueba el 14 de marzo, cuando estábamos en plena pandemia y su efectividad es el 14 de enero de este año, es verdad que muchas empresas, y sobre todo las empresas hoteleras, pues están cerradas. Pero es que eso, o sea, no ha contemplado esta situación el Real Decreto. Entonces, la autoridad laboral podrá exigir que el plan de igualdad, aunque realmente la empresa esté sin actividad, pues el plan de igualdad tenga que cumplir las mismas obligaciones que todas. Yo no digo si va a sancionar o no va a sancionar, pero que realmente no se ha contemplado el paralizar la negociación del plan de igualdad. Y claro, eso supondría para las empresas que están pues, en ERTE, que tendrían que dar de alta a las personas que forman parte de la comisión negociadora, sacarlas del ERTE para que hagan la negociación, para que se firme el acuerdo y después volver a ponerlas en ERTE, porque obviamente están trabajando. Claro. Vale. Hay otra pregunta, dice, y para la valoración de puestos de trabajo ocurre lo mismo, ¿no? Actualmente estamos pendientes de que los desarrollen. Eso es, pero ya os digo yo que para la valoración de los puestos de trabajo tardarán más. ¿Por qué? Porque ahora mismo sí que hay 2 herramientas dentro del IMIO, que si queréis os paso el enlace, Alicia, para que se lo pases a todos los asociados. Digo que el desarrollo de la valoración de los puestos de trabajo tardarán un poco más en sacarlo y también hablaban en el Real Decreto que iban a hacer una guía para realizar las auditorías retributivas, pero por lo que nos comentan desde el instituto que van a tardar un poquito en hacerla, que están en ello, pero que tardarán. ¿Por qué? Porque ahora mismo hay 2 herramientas dentro del IMIO, del Instituto de las Mujeres, para realizar la valoración de los puestos de trabajo y para realizar los cálculos de brecha salarial, ¿no? de la retribución salarial. Entonces, claro, yo os voy a pasar el enlace para que lo veáis. ¿Qué pasa? Es un poco rollo los 2 programas que hay, pero realmente los hay. Entonces, no les corre tanta urgencia, tanta prisa, como el tema del registro salarial, que sí que no hay un formato oficial, ¿no? El 902 lo que sí ya deja un poco más recogido qué es lo que tiene que recoger ese registro salarial, pero no hay un modelo oficial, que lo sacarán en breve. Perfecto, pues en principio no tenemos ninguna pregunta más, Sandra. No sé si alguien quedó con alguna duda, pero bueno, como había dicho Susana al principio, vamos a pasar la presentación a todos los participantes. Tenemos el contacto también de Lógica, Auditoría e Igualdad. Vamos a firmar un convenio con ustedes y bueno, aquellas empresas que estén interesadas en implantar un plan de igualdad o que tengan alguna duda respecto a estos planes de igualdad, pues por supuesto facilitaremos el contacto de ustedes. Por mi parte, nada, agradecerles la colaboración y la exposición, tu ponencia, Sandra, que ha estado fantástica, nos ha aclarado muchísimas dudas que teníamos respecto a esta implantación de los planes de igualdad. Y bueno, seguimos en contacto. A todos los participantes, pues muchísimas gracias por la asistencia y por la atención. Espero que les haya resultado de interés. Muchísimas gracias a todos vosotros. Muchas gracias. Gracias, buen día. Buen día.